Tenía la falda levantada frente al ascensor en el piso 40, rodeada de trajes de Armani y zapatos de cuero italianos. Un colega junior gritó: ¿Quieres ver lo que lleva puesto el analista de liquidación ahí abajo? Estallaron las risas. Alguien lo filmó. Julia simplemente se bajó la falda, sin pestañear, mirándolo como si acabara de presentar un informe con una diferencia de 6 cifras. Nadie lo sabía. Era la esposa del presidente de la Junta, el hombre con poder absoluto sobre la empresa. Y 10 minutos después, toda la sala ejecutiva se puso de pie para disculparse. Julia Bennett estaba allí, con las manos firmes mientras se alisaba la falda lápiz beige pálido, su rostro una máscara de acero silencioso. El pasillo del piso 40 de la sede de Northgate en Chicago relucía con paredes de cristal que reflejaban el horizonte de la ciudad, detalles de acero que captaban la luz de la mañana, el aire denso con el aroma de colonia cara. Ethan, el analista junior de 27 años que lo había logrado, se apoyaba contra la pared del ascensor. Su cabello engominado hacia atrás brillaba bajo el neón y su sonrisa burlona denotaba la arrogancia de un universitario de élite. Sus colegas, con sus trajes a medida, lo empujaban con el codo, y sus risas rebotaban en el suelo de mármol. La risa se apagó, pero sus ojos permanecieron fijos en Julia, afilados y crueles. Sus zapatos planos rozaron suavemente mientras se ajustaba el bolso de lona. Sus dedos rozaron una pequeña foto desgastada, guardada dentro de una instantánea de ella y su esposo Lucas en un restaurante años atrás, estudiando detenidamente gráficos financieros. Caminó hacia la sala de juntas, con el cabello ondulado suelto, y su silencio más fuerte que las burlas. El pasillo era un desfile de poderosos ejecutivos con trajes a medida, mujeres con elegantes tacones de aguja y pendientes de perlas, todas hablando animadamente sobre la importante reunión trimestral donde estaban en juego millones en inversiones. Julia, una analista de contratos con un puesto bajo en Northgate, estaba allí para presentar sus meticulosos informes financieros del segundo trimestre. Nadie la conocía, ni su nombre, ni que fuera Julia Bennett, esposa de Lucas Bennett, presidente de la Junta y accionista mayoritario. Su sencilla blusa blanca, su rostro desprovisto y su sencillo bolso la convertían en un fantasma en su mundo de ostentación y estatus. Vieron su actitud tranquila, su aspecto descuidado, y asumieron que era una don nadie, una empleada temporal, una administrativa, alguien irrelevante. Pero ese error de juicio alimentó su crueldad, convirtiendo sus miradas en burlas, sus palabras en cuchillas, sus risas en un peso que cargaba con cada paso mesurado. 2 días antes, en la bulliciosa cafetería de la empresa, Julia estaba sentada sola en una mesa de la esquina, con su bolso en la silla de al lado, comiendo un sándwich que había traído de casa. Un grupo de personal de marketing, liderado por Vanessa, una mujer impetuosa de voz fuerte y bolso de diseño, se detuvo junto a su mesa, con la mirada fija en su sencilla falda. «Mira esto», dijo Vanessa en un tono tan alto que atraía miradas mientras comía como si estuviera en un albergue para personas sin hogar. «Esto es Northgate, no un banco de alimentos». Su grupo rió a carcajadas, lanzando una servilleta arrugada hacia el plato de Julia, que quedó a centímetros de su sándwich. Julia detuvo el tenedor a medio camino de su boca, luego lo dejó, recogiendo la servilleta y dejándola cuidadosamente a un lado. «Es solo un almuerzo», dijo con voz tranquila, sus ojos encontrándose con los de Vanessa. Vanessa sonrió con suficiencia, alejándose murmurando: «Que sea barato, cariño». La risa se prolongó, pero Julia continuó comiendo el medallón que brillaba bajo las duras luces de la cafetería, su silencio como un escudo silencioso contra su veneno. «Oye, antes de seguir, ¿puedes hacerme un favor rápido? Toma tu teléfono, dale a me gusta, deja un comentario abajo y suscríbete al canal. Historias como esta calan hondo y me encantaría saber que estás conmigo». Bien, volvamos al tema. Esa mañana, en la antesala de la sala de juntas, Julia estaba junto a una larga mesa de roble, organizando sus informes en pilas precisas, moviendo las manos con la serena eficiencia de quien ha pasado años dominando los números.
Charles, un director regional, corpulento, con un pasador de corbata dorado y una voz resonante como una sirena, la miró mientras se acomodaba en un lujoso sillón de cuero. Pierda 2 cafés, uno solo y otro capuchino. Chap, chap, ladró, sin siquiera levantar la vista del teléfono, escribiendo un mensaje con los dedos. Las cabezas de la sala se volvieron hacia Julia, y una oleada de risas se extendió entre la multitud de trajeados. Julia hizo una pausa, con las manos aún sobre una pila de papeles, y luego miró a Charles, con sus ojos marrones firmes e inflexibles. He recopilado las cifras del segundo trimestre para esta reunión, dijo con voz tranquila, su mirada atravesando su arrogancia. Charles parpadeó, con el rostro enrojecido, pero las risas se hicieron más fuertes. Una mujer con un collar de perlas susurraba con audacia a una eventual. Julia reanudó la organización de su bolso, que descansaba a su lado. Su medallón, una pequeña pieza de plata de Lucas, brillaba tenuemente bajo las luces fluorescentes. Su silencio pesa más que la burla. Durante la preparación previa a la reunión, un coordinador de instalaciones llamado Greg, un hombre fibroso de risa estridente y costumbre de hacer tintinear las llaves, vio a Julia acomodando las sillas en la sala de juntas. «Oye, conserje», gritó con una voz que se oyó por toda la sala. «Te has olvidado de algo ahí». Señaló una mancha inexistente en la mesa, mientras sus llaves tintineaban al reír. «El personal cercano». El personal se rió entre dientes mientras tomaba algunas fotos de los pisos de Julia. Julia detuvo la mano en una silla y luego enderezó la mirada, encontrándose con la de Greg. «Estoy preparando la presentación del segundo trimestre», dijo en voz baja, con la mirada fija. Greg sonrió, lanzando una nota adhesiva arrugada hacia su bolso, que aterrizó a sus pies. «Sigue practicando. Se te da de maravilla», dijo mientras se alejaba. La risa aumentó, pero Julia recogió la nota y la dejó sobre la mesa. El medallón relucía en su silencio, una silenciosa promesa de perseverancia. La reunión comenzó y Margaret, la directora ejecutiva, una mujer refinada con reputación de precisión y tolerancia cero a los errores, dejó caer una declaración que impactó a la sala como un trueno. Un empleado temporal detectó un error de $6,4 millones en nuestro modelo de pronóstico, dijo, y su voz resonó por la sala de juntas acristalada, cuyos ventanales enmarcaban el extenso horizonte de Chicago. Se llama Julia Bennett. Sin ella, este informe estaría equivocado hoy. La sala quedó en silencio, un repentino vacío de sonido. Las cabezas giraron y se fijaron en Julia, que estaba de pie cerca del fondo con el portapapeles en la mano, sin cambiar de postura. Charles se removió en su asiento, su pasador de corbata dorado brillando, con la mandíbula apretada. La mujer de las perlas. Ellen congeló su taza de café temblando en su mano cuidada. Su susurro anterior, ahora un amargo recuerdo. Julia no levantó la vista. Sus dedos rozaron el relicario, su silencio como un ancla silenciosa en el silencio atónito de la sala. Una semana antes, en el departamento de finanzas, un contable senior llamado Martín, que llevaba décadas en Northgate, escuchó por casualidad la petición de café de Charles. Hizo una pausa, hojeando un viejo libro de contabilidad de la empresa, y vio el nombre de Julia como consultora en una auditoría crucial años atrás. «Es ella», le murmuró a un colega, en voz baja, casi perdida entre el zumbido de las impresoras. «Julia Bennett. No es una empleada temporal». El colega se encogió de hombros, pero la mirada de Martín se mantuvo fija en Julia mientras pasaba el bolso que llevaba colgado del hombro. Su relicario reflejó la luz, un sutil indicio de su verdadero papel, pero la charla del departamento ahogó sus palabras, dejando que su silencio cargara con sus verdades no reconocidas. Ese elogio no detuvo la crueldad que la alimentaba. Durante el descanso de la reunión, Julia se quedó de pie junto a los enormes ventanales de la sala de juntas contemplando el horizonte irregular de la ciudad, con su bolso a sus pies sobre el suelo pulido. Un grupo de personal de R.R. H.H.
liderado por Samantha, una mujer alta con una sonrisa falsa y un collar de perlas que brillaba como su ambición, se apiñaba cerca, con voces bajas pero lo suficientemente agudas como para cortar el suelo. Ni siquiera sabía que la reunión se estaba transmitiendo en directo. Samantha dijo con un tono desbordante de desdén, lo suficientemente alto como para que Julia lo oyera. Falda arrugada, sin pintalabios. ¿Qué es ella? La Steve Jobs femenina. Sus amigas rieron disimuladamente una vez, tomando una foto de la silueta de Julia contra la ventana, murmurando, cero esfuerzo, cero clase. Julia tensó la mandíbula, sus dedos presionando el alféizar de la ventana, pero no giró el relicario que brillaba suavemente. Su silencio era un desafío silencioso que ardía bajo la superficie. En una cafetería cerca de la sala de juntas, una asistente de marketing llamada Tara, con una carcajada y un reloj inteligente llamativo, vio a Julia rellenando una botella de agua. «Hola, chica económica», dijo Tara con voz cariñosa al personal cercano. «¿Estás aquí para servir bebidas o solo para ocupar espacio?» Lanzó un paquete de azúcar arrugado hacia la bolsa de Julia, que quedó en el mostrador. El personal rió mientras grababa con un teléfono. Julia detuvo la mano sobre la botella, luego recogió el paquete y lo dejó a un lado. «Estoy aquí para el informe del segundo trimestre», dijo con voz firme. Sus ojos se encontraron con los de Tara. Tara sonrió y se alejó. «Preséntate en la cocina, Ann», dijo. La risa se prolongó, pero Julia tapó la botella. El medallón brilló en su silencio, un fuego apagado. El descanso terminó y la reunión se reanudó, pero los susurros se aferraron a Julia como sombras. Estaba sentada en el borde de la sala, con el portapapeles en el regazo, tomando notas con pulso firme, mientras su cabello ondulado caía suavemente sobre sus hombros. Un director de fondos de cobertura, el señor Harlan, un hombre mayor con barba plateada y voz grave, interrumpió la discusión con una repentina exigencia que estremeció la sala. «¿Quién es Julia Bennett?», ladró, recorriendo con la mirada la sala de juntas y golpeando con fuerza la mesa de caoba. «La quiero en mi equipo de asesoría estratégica. Ahora». La sala se agitó. Las cabezas se volvieron hacia Julia, que estaba de pie, rozando la alfombra suavemente. La sonrisa de Samantha se congeló. Sus perlas reflejaron la luz mientras sus manos se movían nerviosamente. Julia dio un paso adelante, con el piso firme en el suelo y el sapo a su lado. «Soy Julia», dijo con voz clara, su silencio más fuerte que los murmullos que estallaron a su alrededor. Durante una sesión de revisión de datos, un oficial de cumplimiento llamado Derek, con una sonrisa petulante y la costumbre de hacer girar el bolígrafo, se inclinó hacia una colega mientras Julia presentaba un gráfico. «Mírala», dijo lo suficientemente alto como para que la oyeran las primeras filas. «Sin maquillaje, sin estilo. Es como una hoja de cálculo con forma humana». El colega rió entre dientes con el bolígrafo. Los bolígrafos golpeaban. Derek lanzó una nota adhesiva arrugada hacia la bolsa de Julia, que aterrizó cerca de sus pies. Julia detuvo el marcador, que se quedó suspendido, y luego se agachó para recogerlo y lo dejó sobre la mesa. «Presento los datos», dijo en voz baja, mirando a Derek a los ojos. Él sonrió, haciendo girar el bolígrafo. «Presenta en otro lugar, Excel», dijo. La risa se extendió, pero Julia continuó con el medallón, brillando su silencio, una serena determinación. La reunión se alargó, la tensión densa como la niebla de Chicago. Julia presentó las cifras del segundo trimestre, con voz firme, sus manos precisas mientras señalaba los gráficos proyectados en la enorme pantalla, sus cifras impecables. Karen, una alta gerente con traje azul marino y una sonrisa permanente, se inclinó hacia una colega, con la voz baja pero lo suficientemente alta como para llegar a los oídos de Julia. «Nada de pulido», murmuró mientras golpeaba rítmicamente su bloc de notas. «¿Cómo es que está aquí? Parece que compra en tiendas de segunda mano». El colega se rió entre dientes, sus ojos se posaron en la sencilla blusa de Julia,
sus susurros cortando el murmullo de la habitación. Julia hizo una pausa a media frase, con el rotulador flotando sobre la pizarra, luego continuó su mirada, rozando a Karen por una fracción de segundo, su silencio, una reprimenda silenciosa que cayó como un peso. El relicario reflejó la luz, un tenue destello de su fuerza inquebrantable. Una analista junior llamada Lily, que trabajaba en la trastienda, dudó cerca del escritorio de Julia después de la reunión agarrando una carpeta de informes viejos. Había visto el nombre de Julia en una auditoría de una empresa de años atrás, a la que se le atribuía el ahorro de millones. «Señorita Bennet», susurró con voz temblorosa. «Encontré su trabajo. Es increíble». Julia levantó la vista, su rostro se suavizó y asintió. «Gracias», dijo con voz cálida. Lily empezó a decir más, pero la risa de Samantha la interrumpió y se apresuró a irse, con la mirada fija en Julia. Julia se ajustó el bolso, el medallón reflejó la luz, su silencio ocultó una verdad para la que la oficina no estaba preparada. La presentación terminó y Julia recogió sus papeles. Con él. Bolso colgado al hombro, movimientos pausados. Se dirigió al ascensor con un grupo de asistentes. El aire vibraba con la charla posterior a la reunión. Ethan, el analista junior con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que no se había desvanecido, vio su oportunidad. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, tiró de su falda por detrás, gritando: «¿Quieres ver lo que lleva debajo la analista de liquidación?». La falda se levantó, exponiendo sus piernas y jadeos llenaron el aire. Un tipo con traje gris, otro analista llamado Tom, sacó su teléfono grabando sus sneakers uniéndose a las risas. Las manos de Julia se movieron rápido, bajando la falda por su rostro, ardiente pero serena. Se giró hacia Ethan, con la mirada fría, como si acabara de detectar una discrepancia de 6 cifras en un balance general. «No me toques», dijo en voz baja, cortando las risas como una cuchilla. Entró en el ascensor. Su silencio era una tormenta que se avecinaba bajo su apariencia tranquila. En la sala de correo, una empleada llamada Ruth, que clasificaba paquetes, vio un documento dirigido a Julia Bennet, consultora estratégica, y se detuvo con las manos temblorosas. Había visto el nombre de Julia en un archivo de la empresa relacionado con una importante reforma financiera. «¿Es ella?», le susurró a una compañera de trabajo en voz baja. «Julia Bennet no es analista». La compañera frunció el ceño, pero la mirada de Ruth se quedó fija en Julia mientras le pasaba el bolso en la mano. El documento pasó desapercibido, pero las palabras de Ruth dejaron una silenciosa chispa de verdad a punto de encenderse. El viaje en ascensor sofocaba el aire, denso de susurros y risas ahogadas. El zumbido del descenso apenas disimulaba la tensión. Julia estaba de pie al fondo, con el bolso agarrado con fuerza, la mirada fija en los brillantes números de los pisos que descendían. Karen, la gerente senior, le murmuró a su colega: «Tiene un descaro, lo reconozco». Su voz estaba impregnada de respeto a regañadientes, pero rebosaba condescendencia. Ethan se apoyó en la barandilla, sonriendo con sorna a su teléfono, que vibraba con notificaciones mientras el vídeo se extendía por los chats grupales de la empresa. Los dedos de Julia rozaron el medallón. Una leve arruga se formó entre sus cejas. Su mente se desvió a un momento de tranquilidad de hace años, cuando Lucas le entregó el medallón diciendo: «Esta eres tú, simplemente irrompible». Las puertas se abrieron y ella salió, sus zapatos planos suaves sobre el mármol, su silencio más pesado que las risas que la acompañaban. Durante la pausa del almuerzo, un grupo de representantes de ventas, liderados por Nate, un hablador ruidoso con corbata llamativa, se apiñó alrededor de una mesa cerca del escritorio de Julia, donde ella revisaba archivos. Estante de descuentos», gritó Nate con voz retumbante. «¿Estás aquí para archivar papeles o solo para holgazanear?». Lanzó un envoltorio de paja arrugado hacia su bolso, que aterrizó en su escritorio. Los representantes se rieron mientras grababan con un teléfono. Julia detuvo su bolígrafo, flotando,
y luego recogió el envoltorio y lo dejó a un lado. Estoy trabajando, dijo con voz firme, mirando a Nate a los ojos. Él sonrió, ajustándose la corbata. Trabajo en un call center, dijo Ann. La risa se extendió, pero Julia reanudó su revisión. El medallón brillaba en su silencio, en un desafío silencioso. Por la tarde, el vídeo era una broma de toda la empresa que se difundía por los chats grupales y se reía disimuladamente en los cubículos y salas de descanso. Se extendió como un reguero de pólvora, una chispa cruel que iluminó la red interna de Northgate. Pero la reacción fue como un tren de carga. Para las 4 de la tarde, cientos de empleados, analistas, asistentes e incluso personal de limpieza habían enviado correos electrónicos a la gerencia exigiendo acciones contra Ethan, y su indignación inundó los foros internos de la empresa. El señor Patel, un alto directivo conocido por su discreta imparcialidad, estaba sentado en su oficina leyendo los correos electrónicos, con el rostro ensombrecido con cada uno. «Esto es inaceptable», les dijo a su equipo en voz baja, aferrando con las manos una tableta que mostraba el vídeo. Julia, en su cubículo de la esquina, no vio los correos, pero sus manos se detuvieron en una hoja de cálculo. El medallón brillaba bajo las luces fluorescentes. Su silencio era un ancla silenciosa mientras la marea de la justicia comenzaba a cambiar. Un gerente de instalaciones llamado Frank, encargado del mantenimiento de la oficina, se detuvo cerca del escritorio de Julia con una orden de trabajo. Había visto su nombre en una placa de la empresa que honraba auditorías pasadas relacionadas con un importante ahorro financiero. «Señorita Bennett», dijo en voz baja, con voz ronca. «Usted es la de la gran auditoría, ¿verdad?» Julia levantó la vista. Su rostro se suavizó y asintió. «Solo Julia», dijo con voz cálida. Frank empezó a decir más, pero la voz de Samantha lo interrumpió y él continuó, con la mirada fija en Julia. La orden de trabajo estaba en su portapapeles, una sutil pista de su pasado, pero el silencio de Julia transmitía su verdad. A la mañana siguiente, Julia estaba de vuelta en su escritorio, con la falda beige almidonada sobre la blusa, su bolso junto a la silla, un silencioso desafío al brillo corporativo que la rodeaba. Samantha, la representante de R.R. H.H., con el collar de perlas y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, se acercó a su portapapeles en la mano, con la voz destilando falsa dulzura. «Hemos revisado su nominación para el equipo asesor». Lo dijo lo suficientemente alto como para que los cubículos cercanos oyeran su tono calculado para herir. «Pero no podemos ascender a alguien que no represente la imagen profesional, la vestimenta, la presentación y el estilo personal de nuestra marca». La oficina bullía, cabezas que giraban, susurros que comenzaban como un zumbido bajo. Julia levantó la vista, con la mirada firme, las manos pulcramente cruzadas sobre el escritorio, una postura inflexible. «Entiendo», dijo con voz serena, su silencio más fuerte que la condescendencia de Samantha, una fuerza silenciosa que pareció cambiar el aire a su alrededor. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de par en par y Lucas Bennett, presidente de la junta y accionista mayoritario, entró con su traje afilado como una cuchilla. Una presencia de fuerza que absorbió el aire del espacio diáfano. La oficina se paralizó, los teléfonos dejaron caer las tazas de café, los teclados olvidados quedaron en silencio. Lucas examinó a la multitud, su mirada se posó en Julia, que estaba de pie junto a su escritorio, con su sapo a su lado, su rostro inmutable. Cruzó la sala, sus pasos resonando en el mármol, un ritmo constante que dominaba todas las miradas. Él le tomó la mano, sus dedos cálidos contra los suyos, asentándola en el caos. «Julia Bennett es mi esposa», dijo, con voz firme, que se oía en cada rincón de la sala. Cada palabra era como una piedra que se hundía en el agua quieta. «Está aquí para evaluar la integridad antes de que invirtamos otra inversión de $300 millones. El equipo de recursos humanos palideció. Las perlas de Samantha le temblaron en el cuello y su portapapeles se deslizó ligeramente. Lucas continuó con un tono firme.
La Junta se disculpará. Ahora. El silencio era un peso absoluto que oprimía cada pecho, de esos que hacen que el corazón lata con fuerza en los oídos. La sonrisa de Samantha se desvaneció. Sus manos aferraban el portapapeles con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon sus perlas, ahora una cadena asfixiante. Ethan estaba de pie junto a un cubículo. Su sonrisa borraba su rostro ceniciento, con el teléfono flácido en la mano. El traje azul marino de Karen pareció encogerse a su alrededor. Su teléfono cayó al suelo con un leve ruido metálico. Su sonrisa fue reemplazada por una mirada de temor. Las palabras de Lucas impactaron como un mazo, definitivo e inflexible, destrozando el frágil ego de la sala. Julia estaba de pie junto a él, con su falda beige y su blusa blanca acaparando todas las miradas. Su relicario brillando bajo las luces de la oficina, un silencioso faro de su fuerza. No pronunció su silencio más fuerte que cualquier grito, una fuerza que la sala no podía ignorar, una presencia que llenaba el espacio como una marea creciente. Samantha dio un paso al frente, con la voz quebrada, apenas audible en el silencio opresivo. Señor Bennet, no lo sabíamos. Tartamudeó, con las perlas temblando, ahora su portapapeles, un escudo que sostenía con demasiada fuerza. Lucas la interrumpió, su mirada fría como el acero, sus palabras lo suficientemente afiladas como para desbaratar sus excusas. No necesitabas saberlo, dijo con tono inflexible. Tú elegiste cómo tratarla. Se giró hacia Julia, con la mirada suavizada, una calidez silenciosa que se abría paso a través de su semblante severo, y le entregó una elegante carpeta grabada con el logo de Northgate. Su peso era una promesa. La junta directiva espera, dijo en voz baja, una promesa privada en medio del ajuste de cuentas público. Julia asintió con los dedos, cerrándolos alrededor de la carpeta, sus calcetines planos y rozantes. Suavemente, mientras caminaba hacia la sala de juntas, con el bolso colgado del hombro. La multitud entreabrió la mirada y se dejó caer al suelo. Sus susurros silenciaron sus risas anteriores, un amargo recuerdo. La sala de juntas era una fortaleza de cristal y acero, con sus enormes ventanales enmarcando el horizonte de Chicago como un cuadro. Los altos ejecutivos y los inversores se pusieron de pie cuando Julia entró en sus oficinas, con la mirada lúcida y los rostros tensos por la inquietud. El señor Harlan, el director del fondo de cobertura de barba plateada, habló primero, con voz firme. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella antes de bajar a la mesa. Bennet, le pedimos disculpas por cualquier falta de respeto. Apoyó la mano sobre la caoba pulida. Su tono era el de un hombre que rara vez admite sus errores. Uno a uno, la junta directiva siguió sus voces rígidas pero sinceras, sus miradas evitando la de ella, sus disculpas resonando en la silenciosa sala como una confesión a regañadientes. Julia presidía la mesa, con el bolso a un lado, el rostro sereno, su postura gritando. Gracias, dijo con voz firme, su silencio más fuerte que las palabras, una fuerza silenciosa que parecía transformar la dinámica de poder de la sala. Abrió la carpeta al comenzar su presentación. El medallón brillaba bajo la tenue luz de la sala. Su presencia, una verdad inapelable. Las consecuencias llegaron rápidamente, como la verdad que se impone tras una larga demora. Su impacto resonó por los pulidos pasillos de Northgate. Al mediodía, un correo electrónico explotó en toda la empresa anunciando el despido inmediato de Ethan. Su perfil de LinkedIn se desvaneció en el vacío digital, sus publicaciones autocomplacientes en redes sociales sepultadas bajo una avalancha de comentarios que lo criticaban. Su carrera, una historia con moraleja al atardecer. Samantha fue degradada al final del día. Su collar de perlas desapareció en su siguiente aparición. Su puesto en recursos humanos fue reasignado a una nueva cara. Su antes seguro paso se convirtió en un titubeo. El tan esperado ascenso de Karen se archivó discretamente. Su nombre se susurró en círculos del sector como advertencia, y su sonrisa burlona fue reemplazada por una mirada nerviosa. El vídeo de Julia arreglándose la falda con calma se viralizó primero en la red interna de Northgate, luego en X,
donde se convirtió en un símbolo de fuerza silenciosa, compartido con subtítulos como «No se inmutó» y «Esto es poder». Julia no lo vio. Su atención se concentró en sus hojas de cálculo, sus dedos firmes sobre el teclado, el medallón brillando bajo la lámpara de su escritorio. Su silencio, una victoria silenciosa que resonó mucho más allá de las paredes de la oficina. Julia fue rápidamente nombrada miembro del equipo de asesoría estratégica. Su escritorio fue trasladado a la planta ejecutiva, una oficina en una esquina con vistas a la ciudad que había visto desde abajo apenas unos días antes. Su bolso de lona permaneció a su lado, un silencioso desafío al brillo corporativo que la rodeaba, un recordatorio de la mujer que había caminado a través del fuego sin pestañear. Northgate lanzó la iniciativa respeto en cada rol, su historia entretejida en cada sesión de incorporación, un claro recordatorio de que el juicio duele profundamente, pero la verdad duele aún más, sus lecciones grabadas en la cultura de la empresa. La foto de la cena guardada en su bolso permaneció allí, un ancla privada en medio de la tormenta pública, una instantánea de una época en la que los números eran su refugio y Lucas su compañero de sueños. Lucas pasaba por su oficina, a veces su presencia era constante, sus conversaciones llenas de charlas sobre modelos financieros, sueños compartidos y el futuro que estaban construyendo, sin detenerse nunca en el incidente del ascensor ni en las disculpas de la junta. Julia no buscaba ser el centro de atención, nunca lo había hecho, nunca lo haría. Su silencio ahora tenía un peso que Northgate no podía ignorar, una fuerza que transformaba la empresa desde dentro. Meses después, la historia de Julia trascendió las fronteras de la oficina, apareciendo en la portada de Forbes Women. El titular, en negrita, decía que nunca alzaba la voz, pero todos la bajaban. El artículo describía su fuerza silenciosa, su integridad inquebrantable y el momento en que se mantuvo firme mientras una poderosa sala de juntas se inclinaba ante ella. Internet la apodó la analista de la falda arrugada, dueña de la empresa, un apodo que se extendió por toda la red, compartido por quienes habían sentido el aguijón del juicio, quienes habían sido desestimados por ser quienes eran. Julia no leyó el artículo ni revisó las publicaciones. Estaba sentada en su oficina, con su sapo a su lado, sus dedos recorriendo un nuevo informe, el medallón brillando bajo la suave luz, su silencio, testimonio de una verdad que siempre había sabido. El dolor de ser juzgada no era nuevo para Julia, ni para nadie que hubiera sido marginado, desestimado o ridiculizado por atreverse a existir como era. Pero ella siguió caminando, se mantuvo de pie, porque conocía su valor incluso cuando el mundo se negaba a verlo. Su historia no era de venganza ni de triunfo, era de verdad, de mantenerse firme cuando la sala se ríe, de llevar la dignidad con una fuerza serena y feroz que nadie podría arrebatar. Para todos los que sintieron esa punzada, los que se mantuvieron en las sombras y mantuvieron la cabeza en alto, ella era la prueba de que no están solos. Son suficientes. ¿Desde dónde me miran? Deja un comentario abajo y sígueme para acompañarme en el sufrimiento, la traición y finalmente, la sanación.